Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de pogonas, la verdad que hace tiempo que no hablamos sobre ellas, tenemos muchísimos vídeos hablando ya de ellas, pero bueno, en uno de los vídeos últimos que hicimos os propuse que me dejarais pues dudas que podíais tener sobre ellas y en este vídeo voy a intentar pues bueno, contestaros y solucionar esas pequeñas dudas que podéis tener. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a empezar. Las tengo aquí apuntadas. La verdad que cuando hacemos una participación así, intentad dejar muchísimas más preguntas. La verdad que es interesante. Luego son vídeos que quedan en el tiempo. Por ejemplo, yo cuando empecé, era muy difícil muchas veces encontrar información. Ahora es mucho más fácil. Pero con vídeos así nos ponemos, buscamos casi todas las dudas que son las más comunes en nosotros cuando empezamos en reptiles o cuando llevamos tiempo ya con ellos, ponemos estos vídeos y la verdad que solucionan un montón de dudas que podamos tener. Por ejemplo, me dejaron son preguntas, las tengo aquí todas escritas, ¿vale? Uno, por ejemplo, me preguntaba que qué edad es la mejor para comprar una Pogona Baby. Pues bueno, pues es un poco complicada, esa pregunta es un poco, compleja. Yo compro, si tuviera que comprar un animal baby, que lo he comprado, compro animales que ya tengan un tamaño, que no sean recién nacidas, que no tengan solo unas semanas, ¿vale? Que sean animales que ya tengan más de un mes, mes y medio, que veamos que ya comen bien, que están espabilados, sobre todo a la persona que se la compráis, sea tienda, sea lo que sea, que verdaderamente veáis que os está diciendo la verdad, que es un animal que está comiendo bien, que ya lo veáis que está gordo, que no lo veáis que está en malas condiciones, pero sobre todo eso, no compréis animales muy pequeños porque ni el criador mismo sabe si van a seguir adelante. Todo el mundo que ha criado pogonas sabemos que muchas de ellas al final, no muchas, pero es un porcentaje, pues sea por lo que sea, no llegan pues a ser adultas, a las pocas semanas se mueren o a los pocos días, ya que son animales que ya nacen débiles bueno, muchos ya se quedan en el huevo y los que llegan a eclosionar, como os digo, nacen muy débiles y muchas veces se ponen a la venta animales que ya se sabe que no van a seguir adelante, ¿vale? Pues eso, sobre todo animales que ya tengan un tiempo recorrido, que tengan un mes, mes y medio como mínimo, que veáis que el animal esté espabilado, ¿vale? Esa será mi respuesta. Deciros que estas son respuestas que yo os doy bajo mi punto de vista, luego contrastar y buscar información en otros, no os quedáis solo con lo que yo os digo, ¿vale? Eh, vale, esta es una pregunta muy buena, siempre la preguntáis. Como sabéis, yo todas mis pogonas, la voy a poner la que la estoy bajando y al final no la vemos, todas mis pogonas comen verde, ¿vale? Comen verde quiere decir que comen verduras. Y muchos me preguntáis que cómo lo hago, mi pogona no come verde, mi pogona baby ha llegado a casa, no come, ¿vale? Eh, claro, es que yo si las acostumbro desde pequeñitas, hay muchos vídeos en el canal, podéis echar un vistazo de cuidados, de pogonas baby, de cómo lo hago yo, ¿vale? El hecho, por ejemplo, un truco, ¿vale? Os doy un par de trucos o tres. Por ejemplo, por el echarle una pogona baby llega y no come verde, pues echarle lo que es la verdura en movimiento, o sea, tiráis desde arriba, que vea que cuando cae encima del terrario, vea que se mueva, ¿vale? Esa sería una, no la dejéis en un cuenco, se la dejáis y penséis que va a ir a comer si nunca ha comido, es complicado. Que haya algo de movimiento. El tema de colores, ya lo explican más vídeos, pero el tema de colores, pues que haya rúcula, canónigos, colores, los lilas, los verdes intensos, el contraste de color hace que también les llame más la atención y puedan ir a por ello. Y luego una cosa que casi nunca falla, pero es un truco bueno, que en verdad no hacemos, se comen la verdura, pero no se la comen porque les llame la atención, sino por el movimiento, es ponerle, si son pogonas baby, pues, si son muy pequeñas no podemos, pero bueno, si queréis hacerlo, coger tenebrio muy pequeño, el recién nacido, que nada, son pocos milímetros, no un tenebrio grande, ¿vale? Que sea gordo ni nada que se le pueda obstruir, le ponéis unos cuartos por encima, verán el movimiento y veréis que irán a comer el tenebrio y aparte se llevarán la verdura. ¿Qué hacemos con eso?
que cuando ellas prueben esa verdura también les gustará, asociarán que muchas veces le ponemos que el movimiento ese del tenebrio, lo pueden asociar ellas al hecho de que la verdura es buena, vamos a decirlo así, para darle un poco de lógica a esto, y cuando le pongáis la verdura, pues irán y la comerán. Y luego, una de las cosas que, digamos, ese sí que es verdad que casi nunca falla, es muy difícil que falle, pero si no, pues dejarla, si el animal está bien nutrido, dejarla unos días sin comer y le ofrecéis verdura. El hecho de que no coman, todos los animales cuando no comen, al final comen lo que a ellos a lo mejor no les gusta tanto, ¿vale? Pues sería eso, dejarlas de comer. Dejarlos unos días sin comer, como mucho un par de días, ¿eh? O un día o 2 días como mucho. Tampoco la vais a dejar una semana porque se os vendría abajo, ¿vale? El animal. Pues eso sería para el tema de animales que no comen verduras. Luego, más preguntas. Después de la puesta, ¿hay que darle una suplementación especial a la hembra? Pues sí, la verdad que los animales que crían pues tienen mucho desgaste, pues ya sabéis, ponen bastantes huevos, pierden muchísimo calcio, bajan de peso, todo eso, deshidratación, todo eso pues hace que el animal pues necesite, digamos, una suplementación o un miramiento diferente a un animal que no está criando. El tema de, yo por ejemplo, ¿qué hacía? Porque como sabéis yo ya no crío, ya no hago nada, solo lo hice para que lo veáis en el canal, pero sí que es verdad que lo que hacemos es darle un poquito más el nivel de proteína, sea más con, pues por ejemplo, con alimento vivo, que a lo mejor una pogona adulta ya no come tanto alimento vivo, pues en ese caso, para subirla de peso, pues le podemos meter más tenebrio, agua de zofoba, e incluso hago un pinky, ¿vale? También va bien. Luego el tema de verduras, pues igual. Y sobre todo, suplementarla bastante. O sea, con el tema de calcio, pues no sé, un animal preñada perfectamente se le puede dar casi a diario después de haber tenido el tema de calcio o 5 días a la semana durante un mes aproximadamente, y una vez o dos un multivitamínico, el calcio que lleve el D3 y el multivitamínico sin D3. Nunca metáis multivitamínico y en lo que es el calcio con D3, los dos, sino uno solo, ¿vale? Para no tener exceso de D3. Pues eso sería. Hay que subir un poquito el valor nutritivo y que el animal se recupere. Luego me preguntáis también muchos, que la tengo por aquí, no sé bien, pero bueno, me la sé más o menos de memoria. Me preguntáis que cuántas veces se puede criar a un animal, a una pogona, durante el año sin que le cause ningún problema. Pues eso es, a ver, es que esto depende muchísimo. Yo como mucho, es que estos animales, si los tienes juntos con un macho, van a estarlos criando durante todo el año. Hay temporadas que sí que es verdad que baja el ritmo, pero son capaces de criar en temporadas que dices, ostras, ¿cómo puede estar criando en esta temporada si es mucho más fría, no tiene nada que ver, ¿no? Y crían porque los tenemos unas temperaturas controladas. Pero como mucho 2 veces al año, ¿vale? Vamos a poner, si por ejemplo la hacéis criar 2 veces al año y si por ejemplo es una tercera vez, al año siguiente dejarla descansar, ¿vale? No las criéis todos los años sin parar porque el desgaste a los animales es bestial. Y en pogonas son animales fuertes, digámoslo así, ¿vale? Pero, por ejemplo, en tema que ahora ya os lo diré, de camaleones, los camaleones, como los criáis muchísimo, en 3 años o así, una hembra, o 4 años como mucho, está lista de papeles, o sea que se os morirá porque el desgaste es tan bestia que estos animales se acaban muriendo. Ellas son mucho más duras y hay gente que a lo mejor las cría 4 veces al año y se tiran así hasta que el animal pues llega mayor o se muere, lo que sea, y es lo que os digo. Si por lo menos, si las queréis más de lo normal y no les dejáis el descanso, que yo se lo dejaría por lo menos de un año, ¿vale? Pues sobre todo la suplementación, tanto en el embarazo como el después, pues tenerlas en cuenta. Luego otra cosa importante, luego iré leyendo, pero también cosas que me van surgiendo. El tema de alimentación, que le deis grillo o que le deis langosta está muy bien, pero sobre todo alimentar esos grillos y esas langostas. Si no las estamos alimentando a diario con verduras y con suplementos, historias,
no hacemos nada. Si vosotros compráis una caja que os viene de la tienda y os la echáis a vuestro solo llegar y se la echáis, por ejemplo, a Pogona Baby, ¿qué pensáis que ha comido ese animal? ¿Qué está comiendo? El cartón y el poco pienso que llevan o las heces de otros, de los grillos mismos. O sea, no tendría lógica, ¿vale? Sobre todo alimentar muchísimo a lo que es el tema del alimento vivo, porque todo eso es lo que le aportamos luego, los nutrientes que aportamos a nuestras pogonas. Luego, tema de agresividad. Si estáis viendo, era la pogona tan agresiva que yo tenía. He estado trabajando con ella bastante y ya no tiene nada que ver con el carácter que tenía. Incluso, no lo voy a dejar porque todavía no lo tengo bien documentado, pero he hecho unas historias y puede estar con hembras sin arrancarle una pata, porque como sabéis era muy agresivo tanto hacia el humano y también hacia otras pogonas. Y bueno, he estado haciendo, digamos, unos experimentos que no están leídos en ningún sitio, sino que, pues bueno, voy improvisando. Digamos que esto es como, mi pequeño espacio donde yo hago pruebas y saco conclusiones. También leo mucho y saco conclusiones de muchos de vosotros, gente especializada que lleva mucho tiempo. Pero bueno, aquí tenemos un pequeño espacio donde yo puedo hacer experimentos. A lo que voy. Por ejemplo, me preguntaban también que mi pogona es muy agresiva, Pogona Baby, ¿vale? Es muy normal, no todos los animales tienen el mismo temperamento. Deciros que un animal baby, lo normal cuando sale del huevo suele salir. Si lo que ven es, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que me ha pasado, pues lo normal que muchas veces se tienen a morderte porque se quieren defender. Sí que es verdad que animales que llevan tantos años en cautividad, que se están criando, no tienen el temperamento que tendrían en estado salvaje. Una pogona en estado salvaje sigue siendo, digamos, un poco dócil, pero sí que es verdad que estos animales, con tantas generaciones criados en cautividad, son animales muy tranquilos, como norma general. Y a lo que voy, el tema de babies, durante un tiempo, si no las manejáis, pues es normal que se sientan amenazadas. Sobre todo siempre digo lo mismo. No es lo mismo un terrario de corredera, de puertas corredera, que por ejemplo un acuario hecho terrario que la coges desde arriba. Todo lo que venga desde arriba, ellas se sienten una amenaza porque, quieras que no, en el instinto que ellas llevan de la naturaleza, sus depredadores muchas veces vienen desde arriba, aunque también hay serpientes y otras historias que vienen de este lado, pero bueno, desde arriba, todo lo que venga desde arriba, para ellas es una amenaza. No es lo mismo cogerla así a una baby que cogerla así por abajo y digamos de frente, ¿vale? Todo eso hará que el animal se vaya acostumbrando. No queráis tener prisa en que el animal sea súper dócil, porque acabará haciéndolo. Como no, mira, hasta que si veis mis vídeos, yo lo ponía súper mal este animal, yo no pensaba que se iba a recuperar, pensé que ya tiene un carácter, que ya era así y que era imposible de recuperarlo. Y me he dado cuenta de que con trabajo con ellos y haciendo cosas que a lo mejor no hacemos normalmente, que un día, si puedo hacerlo y lo documento, pues lo sacaré. Podemos hacer que animales como estos hasta puedan convivir con hembras y no sean tan agresivos como son, ¿vale? Luego más cosas, a ver, ¿qué precio tiene una pogona? Es que son cosas, depende del país, porque me ha pasado de decir precios de aquí y me dicen, claro, eso es en Europa, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner, hablo de aquí de España, ¿vale? Pero una pogona baby nominal, vamos a poner en una feria, la puedes conseguir hasta por 15 euros, ¿vale? Algo normal. Y luego un animal ya con muchos genes o una genética, esta por ejemplo es una leatherback, una hippo, no sé, un color muy alto de rojo, pues no sé, es que depende del creador el precio que le quiera poner, siempre os lo digo. Este animal, depende de quién le haya criado, puede pedirte, no sé, me lo invento, 600 euros, y otro criador te puede pedir 1200 y otro te puede pedir 250, 300 euros, ¿vale? Dependiendo del criador y la importancia que él le dé a esa gen. También es verdad que la coloración, todos los genes que tenga él metidos dentro, aunque no los exprese, todo eso hace que el valor suba, pero pongamos que desde 15-20 euros
hasta el precio que quieran poner. Y después, si por ejemplo hablamos de animales ya muy muy extraños, por ejemplo las paradox y todo eso, no sé ni el precio que pueden tener, ¿vale? Más cosas. Vale, ¿cuántos vatios de luz necesita mínimo una pogona en un terrario? Es que es imposible decirlo. Un terrario es que depende de la zona donde vivas, el calor que haga en tu habitación, el clima que tengas en tu país. Si por ejemplo me dijeras aquí en Barcelona, es que no es, por ejemplo aquí en España no es lo mismo en el norte que en el sur. Seguramente que necesitaremos vatios diferentes. Yo como media, yo estoy jugando siempre entre los 75 vatios, a mí me funciona muy bien. Entre 75, 50 hasta 100 vatios máximos es lo máximo que yo pongo, ¿vale? Pero eso en mi habitación donde los tengo ya aclimatados. A lo mejor en una habitación, por ejemplo, en el sur donde hace muchísimo calor, pues a lo mejor con 50 vatios tenemos suficiente. No hay unos vatios estimados para una pogona y también depende mucho del espacio. Si cogemos un espacio muy pequeño, haremos que esos vatios sean mucho menores, ya que por ejemplo en un terrario de 40 centímetros para un animal juvenil, si metemos una bombilla de 120 vatios, seguramente que la chicharramos, ya que las dos partes, por ejemplo, si esta parte es la caliente y esta parte es la fría, con 120 vatios o 125 vatios es imposible hacer los dos gradientes, ¿vale? Y luego otra cosa importante, que yo creo que ya se tendría que implantar desde siempre, el ponerle un termostato a nuestras pogonas, o sea, no a la pogona en sí, ¿vale? Aprovecho y suscríbete. Poner un termostato a los terrarios. Es imposible regular las temperaturas de las luces si no tenemos un termostato. Por mucho que digamos que dan una potencia y ya lo tenemos controlado, es imposible, ¿vale? El termostato lo que hará es que cuando llegue la temperatura, si son en el pico de temperatura, otra cosa, 38, 40 grados, están perfectas, ¿vale? De pico de temperatura en el máximo. Temperatura en la parte fría, 24, 26, y en general 27 grados, 28 grados sería la general del sitio, ¿vale? Del habitáculo. Pues eso, los termostatos serían indispensables de pensarlos ya todos los que tengáis que poner o montar un terreno, lo tengáis montado, poner un termostato. Un termostato vale entre 10 y 15 euros el STC1000 que tenemos en el canal. Os dejaré los enlaces al final, aquí arriba, ya lo veré, y dejaré el enlace también para comprarlo. Vale 12-15 euros. La calidad que ganamos, y aparte con el tema de la subida de la luz, un termostato nos da la vida porque hacemos que nuestros animales estén en las perfectas condiciones y encima no estemos gastando luz de más, porque si tenéis una bombilla todo el día encendida y pasa la temperatura que nosotros queremos, el termostato la corta y a lo mejor se tira 20 minutos la luz apagada o media hora y luego se vuelve a encender. Al cabo del día hacemos que ahorremos muchísimo en lo que es la economía, ¿vale? De nuestra casa. Más cosas. A ver, el tema del calcio y el multivitamínico D3, ¿vale? ¿Cuántas veces le daría yo? Pues yo en un Animal Baby, si veis los vídeos antiguos, yo le daba diario, ¿vale? En lo que es el calcio. Pero con 5 veces tenemos suficiente, ¿vale? Y por ejemplo, un multivitamínico, seguramente en un Animal Baby pongamos un par de veces a la semana, una mínimo, ¿vale? Pero un par de veces estaría bien. O sea, 5 veces a la semana el calcio más el D3 y el multivitamínico, ¿os acordaros? Sin D3. A ver, un momentillo, que esta se está poniendo nerviosa. Más preguntas. A ver, si tengo alguna más. Porque es que tampoco me habéis dejado demasiadas. Y muchas de las que me habéis dejado están solucionadas en el otro vídeo que os dejaré al final, que hicimos de preguntas y respuestas de hace tiempo, que la verdad que es bastante interesante. En ese hay un montón de cosas, un montón de preguntas más. Y bueno, ir a él, que la verdad que es interesantísimo. Os dejaré al final del vídeo el enlace. Luego, el sustrato mejor para una pogona. Es que esa es otra.
dependiendo de lo que tú quieras montar. Si tú tienes, por ejemplo, quieres montar un desértico súper chulo, que se saca de lo normal, de lo que todo el mundo monta, pues por ejemplo, coger el excavator, que es el sustrato, la arcilla, que también tengo en el canal, ¿vale? Es que la verdad que tenemos un montón de información en el canal sobre eso. Pues ese sustrato, una vez que tú haces, por ejemplo, haces montañas, haces lo que tú quieras, haces alguna cueva, una vez que lo moldeas, se queda completamente seco y duro y no se puede ser ingerido por ellas, ¿vale? La verdad que está muy bien. Luego, como norma general, ya lo sabéis, en animales juveniles, yo hasta los 6 meses, cuando tenía pequeñitas, yo no le pongo nada de sustrato, ¿vale? Para que no se escondan, y tampoco nada de decoración, para que no se esconda el alimento vivo, puedan comer, no ingieran nada. Todo eso es importante. Y luego, para animales juveniles, a partir de 6 meses, yo empiezo a ponerle a sustrato. Podéis ponerle muchísimos sustratos, como os digo, podéis poder naturalizar vuestro terrario de alguna manera, pues con tierra de miga mezclada con otra tierra, que una vez que la mojas y se seca queda como, digamos, apelmazada, el excavator, ¿vale? Y luego yo lo que uso es la arena de anís de pájaro, que la verdad que me va súper bien, y es un sustrato que aparte que quita olores, también queda bastante naturalizado porque es de un color blanquecino así y da pues la sensación de arena, como si fuera arena por ejemplo, de playa, un poquito más blanca, y queda súper chulo y hace como si fuera un desierto. A mí la verdad que me gusta mucho. En mis vídeos ya lo veréis que siempre uso la arena de anís para pájaro, sobre todo que la granulometría sea muy muy pequeña, y antes de echarla, moverla un poco y quitar el poco polvo que pueda tener, porque muchas veces algunas, dependiendo de la marca, tienen un poco de polvo, quitas el polvo y ya está, y luego la pones, y la verdad que yo llevo años con ellas y nunca me ha dado problemas. A ver, más cosas. El tema de la hibernación. Yo ahora, bueno, aquí desde aquí no lo vemos. Yo tengo una que está hibernando ya, ¿vale? Tengo un vídeo exclusivo solo de hibernación. La verdad que explicar esto ahora aquí sería un tostonazo. Y ese vídeo, la verdad que está muy bien montado y lo entenderéis perfectamente. Buscarlo en el canal. Intentaré dejar todos los enlaces, o al final de los vídeos dejaré todos los enlaces de esas preguntas y ir a verlos. No sé, si queréis todavía más preguntas de estas así, pues dejadme abajo y hacemos otro tercer capítulo. Ya llevamos otro capítulo y la verdad que están interesantes, pero sobre todo pues interactuar y dejarme mucha información, porque si no al final pues bueno, quedan muchas cosas ahí en el aire y es interesante, y cerramos el capítulo de Pogonas de preguntas y respuestas. Así cuando alguien venga de nuevo o tenga alguna duda, viene, le echa un vistazo y ya está, y estaría súper bien. Deciros que en el otro vídeo, en el capítulo 1, he recopilado algunas de las preguntas para que sepáis, ¿vale? Por ejemplo, a ver, incubación de Pogonas, los huevos, el tiempo que necesitan de incubación, el sustrato que usamos para la incubación, cuánto tarda en eclosionar un huevo, ¿vale? ¿Hace falta tenerles un recipiente de agua a vuestra pogona? Pues eso también está, eso en el primer capítulo tenéis todo. El sexado de pogonas, cómo afrontar el tema del invierno, ¿vale? Cómo se afrontan las pogonas el tema del invierno, pues eso también está ahí. Por ejemplo, ¿cuántos grillos come una pogona baby? Pues eso también tenéis ahí la respuesta, y así muchísimas más preguntas que las tenemos en ese vídeo, ¿vale? Por mi parte nada más. Yo creo que estáis viendo cómo es ahora él, es una pasada. Algún día explicaré cómo he podido hacer que este animal tan agresivo, después de 2 años conmigo, pues sea así de tranquilo. Espero que os guste. Hablaremos sobre todo, también haremos un especial de Gutata, de las serpientes del My Baby, que ya sabéis que tenemos 3 más una semiadulta, digámoslo así. También haremos un seguimiento sobre ellas, como hemos hecho sobre pogonas. Y sobre todo, deciros que os suscribáis, importante, y dejadme muchas preguntas que podamos hacer, por ejemplo, sobre las pogonas babies, o sobre pogonas, o sobre gutatas, cosas que podemos hacer para
para mejorar y que la gente que tenga dudas, pues podemos solucionarlo desde aquí. Y ya la última cosa que os digo, el tema de enfermedades, hay un vídeo hecho sobre enfermedades de pogonas, eso es lo máximo que yo puedo explicar en enfermedades. Lo que sí que no puedo es solucionar enfermedades que me mandáis fotos, todo eso, para eso están los profesionales que son los veterinarios. Y nosotros aquí damos una información muy buena, pero no podemos diagnosticar animales enfermos, porque pensar que si yo os digo algo sobre un animal que está enfermo, que es vuestra mascota, que le tenéis muchísimo cariño, y cogemos y coge y se muere, la culpa sería mía y también sería por mi parte una forma muy mala de aconsejar, aunque estuviese dando el dato perfecto, pero si se acaba muriendo, necesitáis que un veterinario pues examine ese animal y aparte la medicación y todo que necesitáis tiene que recetarla un veterinario, no se puede comprar una medicación así como así, ¿vale? Sobre todo eso, el tema de enfermedades, hay una guía que sí que es verdad que ayuda, pero siempre a vuestro veterinario, ¿vale? Por mi parte nada más, ahora sí que es verdad que me despido, espero que os haya gustado el vídeo y dejarme ideas abajo, muchas ideas, ¿vale? Hasta luego, que vaya bien, adiós.